Hola, soy Lisette Domínguez, estudiante del Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Docentes en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Hoy traigo o les presento la actividad de ideas pedagógicas. Al observar a la pedagogía desde el marco histórico, podemos ver que no existe una sola pedagogía o forma de ver la educación, ni tampoco una exclusiva forma de didactizar. Sin embargo, la historia muestra un vasto panorama de pensamientos y postulados sobre la acción educativa. Esto permite observar lo que otros pensadores se han cuestionado sobre el sentido que tiene el enseñar y formar personas para encontrar rumbos que conllevan a una significatividad en el desarrollo y planificación del humano. Es decir, encontrar respuestas a lo que es el pensamiento educativo. Dentro de las ideas pedagógicas surge la pregunta, ¿qué son? Es el conjunto de saberes que busca tener impacto en el proceso educativo. Podemos verla a través de la historia. Tenemos un pensamiento pedagógico oriental que trata sobre lo que es la filosofía de la vida. Uno de sus pensadores, Lao Tse-tung. El pensamiento pedagógico griego, tenemos a Sócrates. Puede enseñarse la virtud si las ideas son innatas. El pensamiento pedagógico romano, uno de sus representantes, Quintillán, enseñar de acuerdo con la naturaleza humana. El pensamiento pedagógico medieval, con Santo Tomás de Aquino, el método escolástico. El pensamiento pedagógico renacentista, Montaigne, la educación humanista. El nacimiento del pensamiento pedagógico moderno y entre sus expositores tenemos a Luque, todo se aprende, no hay ideas innatas. El pensamiento pedagógico ilustrado, Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. El pensamiento pedagógico positivista y uno de sus principales exponentes es Spencer. ¿Cuáles son los conocimientos de mayor valor? El pensamiento pedagógico socialista, y traemos acotación a Makarenko, la pedagogía de la vida del trabajo. Y así como él, tenemos también el pensamiento pedagógico de la escuela nueva, aprender haciendo, de la educación tradicional a la educación nueva, el pensamiento pedagógico fenomenológico existencialista, la relación maestro-discípulo, la corriente del pensamiento pedagógico crítico, la teoría de la resistencia y la pedagogía radical, el pensamiento pedagógico del tercer mundo, en una primera parte que trataría el pensamiento pedagógico africano, la educación en adultos. También una segunda parte, el pensamiento pedagógico latinoamericano, la alfabetización popular, el pensamiento pedagógico brasileiro, que también tiene dos partes. Una primera parte que es sobre el pensamiento pedagógico brasileño liberal. Uno de sus representantes es Lourenço Filho, la reforma de la escuela. Una segunda parte, el pensamiento pedagógico brasileño progresista, con Paulo Freire, la pedagogía del oprimido. Tenemos otra corriente o teorías educativas con grandes ideales pedagógicos, que dentro de la cual tenemos las perspectivas actuales. Una primera parte, el intento ecléctico, la educación permanente, y una segunda parte, tecnología y desescolarización, con Nice Snyder, una escuela no autoritaria. Y luego nos viene lo que son los retos de la educación posmoderna, la educación y la escuela del futuro. Dentro de estas ideas pedagógicas tenemos varios autores, como Platón: la educación no es una formación cualquiera, sino aquella que prepara al hombre desde su más tierna infancia para la virtud. Los jesuitas se basa en la pedagogía ignaciana, cuya clave es enseñar a pensar y enseñar a aprender. A Rousseau ubica al niño en el centro del problema educativo. Una de sus fundamentales contribuciones fue señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución. A George Keststeiner propone el aprendizaje a través de la experiencia que se consigue una labor específica, pero también tenemos dentro de las ideas pedagógicas exponentes latinoamericanos, exponentes venezolanos. Arturo Uslar Pietri: es necesario educar para la vida, para ser ciudadano del siglo XXI, para entender el mundo que estamos viviendo, sus desafíos, sus riesgos inmensos y sus grandes posibilidades, con una mente abierta al día en la ciencia del día y dirigida fundamentalmente a las necesidades y características de la situación local. Simón Rodríguez: enseñen y tendrán quien sepa, eduque y tendrán quien haga. Y tenemos a Luis Beltrán Prieto Figueroa: en una sociedad dinámica como lo es o debe ser la sociedad democrática, la función de la educación no es solo conservar los bienes y valores tradicionales, sino promover el cambio, propiciar el progreso, que solo se realiza por el aprovechamiento de los elementos
de las creaciones anteriores para crear cosas nuevas de bienes y valores nuevos. Pero dentro de estas ideas pedagógicas me llamó muchísimo la atención luego de haber realizado lecturas fabulosas y maravillosas de tantos representantes que me llamó muchísimo la atención la idea revolucionaria de esas ideas pedagógicas enfocadas a la andragogía a través del doctor Félix Adam. Y es esa revolución que me llamó mucho la atención y por eso la traigo acá y las presento ante ustedes. Porque si bien es cierto, la andragogía busca comprender el efecto de la educación en los individuos adultos y cómo puede optimizarse esa enseñanza para las necesidades específicas de ese grupo. Conviene analizar o conviene definir que la andragogía viene de la etimología griega, andros, hombre adulto, y de gogos, guiar o conducir. Esto actividad intencional y profesional que aspira a cambiar a las personas adultas. Dentro de las investigaciones realizadas y las lecturas, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez es pionera en Latinoamérica en la aplicación de los principios de la andragogía. Y aquí es cuando traigo el pensamiento, la corriente, que es una gran contribución de al pensamiento educativo de Félix Adam, porque se inmersa en la corriente de la pedagogía latinoamericana, pero en función de la andragogía. Félix Adam nació en El Toro, estado del Tamacuro, acá en Venezuela, el 24 de diciembre de 1921 y murió en Caracas el 31 de enero de 1991. Cursó estudios de primaria en Tucupita, estudios de educación normal los inició en Cumaná, luego los culminó en La Habana, en Cuba. Se doctoró en pedagogía en la Universidad de La Habana, se desempeñó como director de escuela normal, fue dirigente gremial en la clandestinidad y también en la legalidad, jefe de división de adultos del Ministerio de Educación, fue profesor, director de escuelas de educación media, de educación superior, estuvo también como rector en la Universidad Simón Rodríguez, fue decano de las Facultades de Humanidades y Educación, donde fundó los estudios universitarios a distancia, fue presidente del Instituto Internacional de Andragogía, fundador de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia, fundador de la Universidad de la Tercera Edad, con el objeto de impartir educación a personas mayores de 50 años, fundador de la Universidad de Tercera Edad en Santo Domingo, República Dominicana, fue presidente de la Federación Venezolana de Maestros, secretario de la Confederación de Educadores y, bueno, promotor de conferencias interamericanas de andragogía celebradas en varios países. Como escritor, sus temas educativos giraron en función de la alfabetización, la educación para adultos y, por supuesto, esta ciencia que es la andragogía, que trata sobre esa educación de adultos. Unas publicaciones espectaculares, la educación de adultos y los planes de desarrollo económico y social en Venezuela, estudios universitarios supervisados, una experiencia de educación a distancia, andragogía y docencia universitaria. El doctor Félix Adam es el padre de la educación a distancia en los niveles de educación primaria y secundaria para adultos en Venezuela. Fue pionero en la conformación científica de la andragogía. Su modelo andragógico revolucionó la educación superior latinoamericana y caribeña al romper con las culturas tradicionales. Y si hay algo es que la educación de adultos, la andragogía, Félix Adam viene a ser uno de los máximos representantes venezolanos. Para su época, bueno, realmente realizó una revolución. En lo particular, después de revisar una extensa literatura sobre las ideas pedagógicas, considero que es muy importante referencia, ya que siguen teniendo vigencia sus ideas pedagógicas, basadas en comprender, en entender la educación de adultos con la inclusión de una serie de elementos. Cómo lograr que una persona que tiene bajo su responsabilidad una familia, que cada día se enfrenta a un mundo laboral, que tiene sobre sus hombros responsabilidades que cumplir y además debe formarse. Entonces, si bien es cierto que está en la pedagogía, hay una situación muy importante y es que son adultos, es educar al adulto y de allí la pedagogía enfocada en la andragogía. Pudiéramos dar el tilde de que el doctor Félix Adam, con sus ideas revolucionarias en la educación y dejar a un lado la pedagogía tradicional,
permitir el análisis crítico, reflexivo, tal y como lo planteaba. Esa necesidad de enseñar o construir conocimientos, de aprender a aprender como única forma de mantenerse permanentemente actualizado. Me llamó mucho la atención que para la época debió ser complejo introducir en la educación este enfoque andragógico y que fue lo novedoso, pero en el transcurrir del tiempo, su vida pedagógica y su pensamiento se sigue aplicando, ha trascendido en el tiempo. De allí la importancia de las ideas pedagógicas y más que uno de los principales autores es venezolano, porque siempre están las referencias de otros autores que son excelentes y además pioneros, pero el doctor Félix Adam realizó esas adaptaciones a la realidad venezolana, no solo con el abordaje de ejemplos, sino con la cotidianidad. Imagino todas las investigaciones que realizó estudiando cada propuesta de otros autores y que lo ayudaron a realizar o a que realizara su proceso de investigación y esa adaptación de esas ideas pedagógicas que le permitieron adaptar a la realidad latinoamericana y especialmente a la realidad de la educación venezolana. El doctor Félix Adam desarrolló y se desempeñó como docente en casi todos los niveles o en todos los niveles. Y bueno, hasta llegó a ser presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Fue un profesor universitario, docente de escuela, y por eso tenía esa visión amplia de lo que es la educación y el aprendizaje en los diferentes niveles. Porque si desde primer grado no tenemos buenas bases, eh, ¿cómo llegar al nivel de estudios superiores en la universidad? De allí ese bosquejo que él realizó y se da cuenta que ese estudiante no tiene esas estructuras, bases y comienza a incorporarse en ese pensamiento reflexivo y de esas ideas pedagógicas fundamentadas en todas esas experiencias que tuvo durante todos sus años y lo lleva a tener ese liderazgo, digamos de alguna manera, para desarrollar su pensamiento andragógico, por lo que considero que esto sería la base de todo su pensamiento y de sus ideas pedagógicas. Eh, para despedirme, hay algo muy importante que dentro de sus pensamientos y es, no puedo renunciar del apostolado de hacer de la educación el instrumento liberador de nuestros pueblos y esto solo puedo lograrlo formando educadores con una nueva mentalidad y una actitud abierta a los cambios. El hombre comienza a educarse en el vientre materno y termina con la educación, con la muerte. Esta ha sido parte de esa experiencia maravillosa, de ese recorrido por lo que son las ideas pedagógicas revolucionarias del doctor Félix Ada. Gracias.